Hemos comenzado a hablar acerca de esos beneficios de la salvación. Hemos comenzado con la lección número 5, ¿verdad? Los beneficios de la salvación. El domingo pasado estuvimos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es esta lección, hermanos. Entonces comenzamos diciendo de que hay un objetivo a través de lo que es el tema de los beneficios de la salvación. Y hablábamos acerca de reconocer los beneficios de la salvación y que para reconocer estos beneficios es necesario ir a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Teniendo como objetivo el fortalecimiento de la fe, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, con un propósito bien fundamental, el cual se vuelve el centro de nuestra vida. Y entonces debemos de vivir una vida de relación íntima con Él, ¿verdad? El cual nos lleva a mantener esa comunión, esa relación fresquita, ¿verdad? Como comenzar un día teniendo el tiempo de oración, comenzar el día teniendo un devocional, la lectura de la palabra, y ahora que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar de manera sistemática lo que es este estudio de la palabra. Y entonces, dentro de las cosas que hace mención, vamos a hablar prácticamente de 4 elementos importantes, ¿verdad? Comenzamos hablando acerca de lo que es la justificación, ¿verdad? Y la justificación hablábamos que es un tema que está relacionado a lo largo de toda la escritura, pero que nosotros decíamos que el tema relacionado con lo que implica el beneficio para el ser humano, ¿verdad? Para el cristiano que decide conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿verdad? No es la que nos permite a nosotros centrarnos específicamente en lo que es el libro de Romanos, en el capítulo 3, del versículo 21 al versículo 26. Y decíamos de que la justificación, ¿verdad? En términos así generales, podemos decir que es ser declarado justo por nuestro Dios, y eso ha sido posible a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha realizado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿verdad? Se vuelve una doctrina cardinal del cristianismo, decíamos, y esa es la parte importante doctrinal de la Biblia, centrar todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque se vuelve el fundamento, ¿verdad?, primordial y central de todo lo que es la salvación, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hablábamos de 5 puntos que son sumamente importantes. El número 1, hablábamos acerca de un plan perfecto que Dios diseñó a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. 2, hablábamos de un requisito previo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. 3, hablábamos de un precio que a Él le tocó pagar, derramar toda su sangre en la cruz del Calvario por la salvación, por la remisión de los pecados de toda la humanidad. Y esto nos permite a nosotros, ¿verdad?, tener una posición como el cuarto elemento. Y cuando hablábamos de la posición, hablábamos de esa identidad, ¿verdad?, que como cristianos usted y yo llegamos a tener. Por lo tanto, es sumamente vital e importante reconocer dónde estamos situados usted y yo, ¿verdad? Y esta posición, esa identidad que se adquiere en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos da a nosotros la valía, el valor que nosotros tenemos de aceptarnos tal cual Él nos acepta a nosotros, ¿verdad? Y eso nos llevaba a nosotros al número 5, que era el pronunciamiento, ¿verdad?, que es la justicia de Cristo que tenemos, no solo que cumple las demandas o el estándar de Dios, sino que también la demanda que Dios nos justifique por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo visto esto y habiendo desarrollado este tema el domingo anterior, hoy nos vamos a centrar en lo que es la segunda parte,
que es el juicio de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y dentro del juicio de la naturaleza pecaminosa, este lo encontramos desarrollado en el libro de Romanos también, desde el capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Este nos permite a nosotros poder tener los elementos esenciales de por qué, ¿verdad?, el juicio de la naturaleza pecaminosa. Y debemos de comenzar viendo algunos detalles en los cuales, por ejemplo, se mencionan aquí en el material, ¿verdad? En el primer lugar, vamos a considerar que hay algunas palabras que son claves, que se mencionan en lo que es desde el versículo 11, versículo 12 y versículo 13, ¿verdad? Y esas palabras es el llamamiento que el apóstol Pablo hace a cada cristiano, como por ejemplo en el versículo 11, que es el que vamos a dar inicio, es a considerarse, ¿verdad? Es el versículo 12, habla de rehusar, ¿verdad? Porque ya vamos a dar lectura a cada uno de estos versículos. Y el número 3, que es presentarse en el versículo 13, ¿verdad? Y como solución a todo esto es lo que hace el versículo número 14, pero el versículo central de todo esto lo encontramos en el versículo 6 de Romanos 6 en adelante. Dice de la siguiente manera, pero vamos a leer desde el 11 para ir viendo, ¿verdad?, cada uno de estos detalles, y de cada versículo es lo que nos va a permitir a nosotros extraer esos elementos esenciales que se necesitan para ser considerados, ¿verdad?, en lo que es este tema. Número 1, el versículo 11 dice, así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el versículo 6, ¿verdad?, que es la parte esencial de todo lo que de todo lo que vamos a hablar, dice de la siguiente manera, miren. El apóstol Pablo nos dice esto, sabiendo esto. Wow. Entonces ahí comienza todo, es conocer lo que la escritura nos dice, ¿verdad?, acerca de estos elementos que se necesitan, ¿verdad?, para poder tener convicción, para tener fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y conocer esos beneficios que Él ha otorgado a través de haber muerto en la cruz del Calvario. Por eso dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, hay una identificación por parte del cristiano de haber muerto a la vieja naturaleza para resucitar en un cuerpo totalmente diferente, ¿verdad? Ya no al pecado como habíamos sido acostumbrados y al cual estábamos, ¿verdad?, constantemente en ese círculo vicioso del pecado. Entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, es decir, ahí quedó, hermano. Eso debemos de tenerlo bien en cuenta a fin de que no sirvamos más al pecado. El cristiano, ¿verdad? Esa es la parte esencial del cristiano, de no cometer el pecado con ventaja y alevosía, sino dejar ese pecado que nosotros, el cual estábamos dominados y que lo hacíamos con toda normalidad. No, lo que va a marcar la diferencia de un verdadero cristiano es el dejar de hacer esas cosas
que nosotros estábamos acostumbrados a hacer y las cuales las mirábamos de manera normal y habitual dentro de nuestra vida. Por lo tanto, la Biblia nos insta, nos exhorta a que no sirvamos más al pecado. Entonces, comencemos con el estudio, ¿verdad? Y vamos a ir ahí al versículo 11, lo vamos a ir leyendo uno por uno para ir conociendo, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, el versículo 11. Así también vosotros, dice, así también vosotros, hablando con todos los que hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al cristiano, consideraos, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde vamos a extraer las palabras claves de las cuales mencioné inicialmente. Y ahí dice considerarse, ¿verdad? Considerarse. Y debemos de comenzar diciendo, ¿verdad? ¿Qué debemos de considerar? En primer lugar, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llevó toda esa vieja naturaleza a la tumba a la cual él fue sepultado. Pero él, cuando resucita de entre los muertos, resucitamos nosotros juntamente con él. Es decir, morimos a esa vieja naturaleza y resucitamos a la nueva naturaleza espiritual. Es decir, que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos esas dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza que es espiritual. Ahora bien, cuando hablamos de esa moralidad, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Del mundo, el cual nos ha enseñado a nosotros de que el hombre debe esforzarse para hacer lo que debe de ser, ¿verdad? Es decir, que el hombre para llegar a obtener su salvación tenía que haber actuado de diferente manera. Y esto usted perfectamente lo puede identificar a través de su vida. Es decir, ¿verdad? Cómo veníamos siendo nosotros enseñados a través de todas este tipo de enseñanzas que nos habían sido dadas anteriormente. Pero hoy a través de la escritura se nos enseña, ¿verdad? Que el método que Dios está utilizando consiste en lograr, y ahí es donde vamos a entrar nosotros, a ese punto esencial, en lograr que por la obra que he realizado a través de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En que todo creyente debe de llegar a la práctica lo que ya es espiritualmente en el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nosotros a los 3 puntos esenciales que hace mención específicamente este versículo, ¿verdad? Dice, así también vosotros consideraos muertos, considerarse, ¿verdad? En lo que ahora somos. Ahí es donde centramos nuestra vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos al considerarnos en la vida con Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una vida radiante. ¿Qué nos dice San Juan 1:14? Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice. Entonces usted puede ver de que aquel verbo fue manifestado en la carne. Ese verbo que se encarnó, y esto es lo que permite al cristiano poder reconocer la obra perfecta, dejando el trono de gloria para habitar como humano y permitirnos tener una vida que es radiante, pero únicamente en la persona del Señor Jesucristo, porque dice lleno de gracia, esa gracia que solo Él puede dar y de verdad.
esa verdad que única y exclusivamente se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice también la Biblia que debemos considerar, ¿verdad?, esa vida que tenemos en Cristo como una vida abundante. Y esa vida abundante es la que nos describe el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde dice que el ladrón no viene para hurtar, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, nosotros debemos de reconocer en primer lugar que hay un enemigo que va a querer destruir la vida del cristiano. Pero ahí es donde usted y yo agarramos la identidad, quiénes somos realmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos permite a nosotros reconocer esa vida abundante. Y cuando hablamos de vida abundante, hablamos de la vida abundante que podemos tener en la tierra, aún a pesar de las circunstancias adversas que usted y yo podemos atravesar. Esa vida abundante que nos permite a nosotros reconocer, ¿verdad?, que no solamente aquí sobre esta tierra vamos a tenerla, sino una vida que trasciende, una vida espiritual que va mucho más allá, estando a la par, cerca, estando juntos, viéndole cara a cara por toda la eternidad al Dios Todopoderoso. Dice que tenemos también una vida perdurable, la cual encontramos en Romanos capítulo 5, en el versículo 21, que dice de la siguiente manera: para que así como el pecado, dice, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y de esta manera, hermano, es que usted y yo podemos ver la vida perdurable que hemos adquirido, ¿verdad?, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo se manifiesta esa gracia impresionante de Dios obrando en la vida del creyente. O sea, estos son de los beneficios abundantes y ricos que tenemos y que algunas veces desconocemos dentro de nuestra vida, de lo que hemos llegado a recibir cuando tenemos a nuestro Cristo bendito como el Señor de nuestra vida. Otro aspecto importante, tenemos la única fuente de vida, que es la que nos menciona Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 12. Primera de Juan 5, 12. ¿Qué nos dice? Dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, allí podemos considerar, ¿verdad?, que aquellos que no lo tienen todavía al Señor Jesucristo, ¿verdad?, lastimosamente no tienen esa vida eterna, esa vida perdurable, esa fuente de vida inagotable que se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que usted y yo hoy sí podemos disfrutar de ese beneficio y saber todo de lo que hemos adquirido. Ahora bien, ¿verdad?, esto nos lleva a nosotros a un gran desafío, ¿verdad? Porque nosotros, si hemos recibido estos beneficios, debemos de darlos a conocer a los demás. Es decir, que nosotros no podemos quedarnos únicamente con los beneficios que nuestro Cristo bendito nos ha proporcionado a través de su sacrificio, sino que debe de ser conocido hacia los demás, darlo a conocer. Y aún cuando estamos en este proceso, ¿verdad?, de cuarentena, hermanos, ¿verdad? Aún cuando nos encontramos en este tiempo así difícil, ¿verdad?, que estamos en casa, ¿verdad?, que estamos quizás limitados a poder hacer algunas cosas en las cuales ya estábamos acostumbrados. Y además de eso, este mes de mayo, ¿verdad?, es el Día Mundial del Evangelismo. Por lo tanto, teniendo estas palabras que el Señor nos ha revelado
a través de su Santa Escritura, nos permite a nosotros poder ser desafiados. ¿Qué podemos hacer para que otros puedan llegar a conocer de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo interesante, ¿verdad? De todo esto, de dar a conocer lo que Cristo ha hecho y lo que ellos pueden llegar a tener como beneficio espiritual que aquí en la tierra, pero también que trasciende hacia lo eterno. Entonces, hermano, para ir dándole, ¿verdad? Pensamiento y oportunidad, orando para que Dios vaya permitiendo que esto se vaya dando, que se vaya generando y que nos dé la oportunidad de compartir de su palabra. Ahora bien, el versículo nos enseña también en el versículo 11, dice, consideraos, ¿qué dice? Muertos al pecado. Ahora, cuando hablamos de considerar muertos al pecado, se vuelve necesario, una de las cosas primordiales es rendir nuestras vidas totalmente a Cristo. Pero esto de rendir nuestras vidas a Cristo, debemos hacerlo de manera legítima y transparente delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite a nosotros, ¿verdad? Ir eliminando de nuestra vida algunas áreas que las cuales se vuelven difíciles, en las cuales, ¿verdad? Hay condiciones o hay pecados que muchas veces no son confesados delante de Dios. Entonces se vuelve necesario. Ya vamos a hablar más detenidamente con referencia a la base para la comunión de la familia cristiana, en la cual la base primordial para tener esa comunión se vuelve importante, ¿verdad? Reconocer a Dios, ¿verdad? A Cristo, y también que el pecado no se filtre dentro de nuestras vidas para que opaque esa comunión y esa relación, no solamente con Dios, sino también muchas veces con los hermanos. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces debemos considerarnos muertos al pecado. Y decíamos de que debemos considerar, ¿verdad? Rendir nuestras vidas a Cristo, ¿verdad? Todo aquello, hermano, que nosotros no podemos hacerlo bajo nuestra propia capacidad, es necesario poder entregárselas a Cristo bendito. Él dice, venid a mí, dice allá en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Mateo 11, 28. Entonces, el Señor nos da esa oportunidad para que nosotros podamos descansar, podamos tener esa oportunidad, ¿verdad? De entregar cada una de estas cargas a la vida, a nuestro Cristo bendito, para que nuestra vida sobre esta tierra, ¿verdad? Sea liviana, ¿verdad? O sea, que eso nos permite a nosotros ser transparentes, disfrutar de una vida abundante, ¿verdad? Sin que nadie, es decir, que nadie nos pueda estar señalando por una conducta errónea de pecado, ¿verdad? Sino que realmente podamos estar confiados en que Dios ha hecho una obra perfecta en nuestra vida. Entonces dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habéis muerto, ¿verdad? O sea, esa vieja naturaleza, ese viejo pecado con el cual nosotros estábamos luchando, ha sido, ¿verdad? Sepultado juntamente con Cristo. Eso es lo que debemos considerar, ¿verdad? Y reconocer que tenemos una vida escondida en Cristo. No que vamos a estar, ¿verdad? Ahí escondiditos, ¿verdad? O sea, como en una burbujita. No. Estamos hablando de esa vida que estamos depositados allí, confiados en que Cristo es nuestro protector, que Él nos va levantando, que Él nos va permitiendo tener un progreso espiritual totalmente diferente que ayude a marcar la diferencia en un mundo tan difícil y convulsionado como el que nosotros estamos viviendo. Entonces dice, por eso dice Romanos capítulo 6 en el versículo 2, en ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿verdad? O sea, nosotros al considerar nuestra nueva naturaleza, no podemos, según la palabra, considerarnos, ¿verdad?, en ese círculo. No, en ningún momento la palabra nos dice que debemos, ¿verdad?, morir juntamente con el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo, haciéndolo como una pregunta en nuestra vida. Por lo tanto, debe de haber una evaluación pues, en nuestro diario caminar, qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Si hemos considerado, y para eso el Espíritu Santo es especialista, ¿verdad? Para recordarnos aquellos pecados que nosotros hemos cometido, pero no reincidir en ese círculo vicioso, sino romper con ello para que el pecado no reine en nosotros. Primera de Pedro 2:24, hermano. Primera de Pedro 2:24 nos dice de la siguiente manera. Quien llevó él mismo, dice, mire qué interesante cómo lo plantea el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esto lo dice Isaías en aquella profecía de Isaías 53, ¿verdad? Cuando él cargó todo nuestro pecado en el madero, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, nuestro padecimiento en esa cruz. Mire qué pesada, cruenta cruz llevaba nuestro Señor Jesucristo. Mire, para que nosotros, wow, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿verdad? Y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de vivir en la justicia de Dios, es obrar conforme a todas aquellas obras que Cristo ya había preparado de antemano a través de este sacrificio, en el cual nosotros damos gloria y honra a aquel que nos ha permitido a nosotros tener. Y dice, por cuya herida fuisteis sanados. Mire, por esa llaga, como dice Mateo, hemos sido sanados por nuestro Cristo bendito. Mire qué impresionante. Por eso debemos de valorar, por eso debemos de estimar, de tener como un valor incalculable lo que Cristo ha realizado en nuestra vida, teniendo este tipo de beneficio a favor nuestro. Ahora, y el último punto, ¿verdad? Porque dice el versículo 11 de Romanos, dice de considerarse muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, considerarse vivos para Dios. ¿Qué nos dice Romanos? Capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es interesante, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo está llevando a un punto en el cual nosotros si debemos de vivir única y exclusivamente para glorificar a Dios. Y todo lo que el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, usted y yo nos dedicamos al crecimiento espiritual, a dar clases, ¿verdad? A proclamar el evangelio a aquellos hermanos que están en otros países, llevando el evangelio, hermanos, como misioneros en estos países donde es tan difícil la proclamación. Mire lo que dice esta escritura, pues si vivimos, hay una convicción de parte del apóstol Pablo, realizando la obra impresionante que el Señor nos ha dado para que vivamos o que morimos, para el Señor lo vamos a hacer todo, hermano, para glorificar el nombre de nuestro Señor, ya sea que vivamos, pero debemos hacerlo para gloria y honra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:15. Debemos considerarnos vivos para Dios. Segunda de Corintios 5:15. ¿Qué nos dice? Dice de la siguiente manera.
Y dice, y por todos murió. Es interesante porque Dios no hace acepción de personas. En la salvación, como la proclamación del evangelio, está al alcance de todo. Usted y yo nos convertimos en instrumentos para proclamar el mensaje de esperanza y de salvación, ¿verdad? A todo aquel que dispone su corazón y que quiera recibir a Cristo como el Señor y el Salvador. Y dice, y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí. O sea, el cristiano debe de reconocer algo. O sea, que nosotros debemos de darle, de permitir que Cristo se centre en nuestra vida. Es decir, que ya no voy a reinar, ya no voy a vivir yo. Mi egoísmo, mi egocentrismo es quitado para que reine realmente Cristo sobre mi vida, sino para aquel, dice, que murió y resucitó por ello. Este es el propósito fundamental, ¿verdad? Por el cual el apóstol Pablo hace este señalamiento de considerarnos vivos para Dios. Pero también debemos considerarnos vivos para Dios teniendo una disponibilidad incondicional para el servicio. Por ejemplo, cuando hablamos del servicio, podemos hablar de muchos en los cuales, por ejemplo, está Noé en Génesis 6:22, ¿verdad? Génesis 6:22. ¿Cuándo la disponibilidad incondicional para el servicio? Cuando hablamos de este servicio, estamos hablando acerca, ¿verdad?, de que en esa época en la cual Noé estaba construyendo el arca, hermanos. Miren, o sea, no se había visto llover jamás. Y el arca tipifica a nuestro Señor Jesucristo, símbolo de salvación. Entonces, Noé decide, mire lo que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, aquí este versículo nos señala que hubo en su corazón esa disposición correcta de servir a Dios aún a pesar de las burlas, de las críticas, ¿verdad? Que toda esa población de ese entonces le podía estar haciendo a Noé. Pero mire lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué 24:15, serviremos a Jehová. Entonces, cuando habla de esa disponibilidad incondicional para el servir a Dios, debemos hacerlo quitando todo aquello que puede estorbar al cristiano, llevar adelante la obra que Dios nos está encomendando. Y aquí pone, ¿verdad? Esto es lo impresionante, porque él está poniendo a Dios como su prioridad, ¿verdad? Está dejando que todas aquellas cosas que la nación de Israel podía estar centrado, ¿verdad? Después de que él muriera, él decide determinantemente con su casa servir a Jehová. Y esto es lo impresionante, hermano, servir a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad? Es otro de los personajes que se menciona en aquella escena ya en Hechos capítulo 9, versículo 6, cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que en ese momento el Señor le dice, él dice, el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, miren qué interesante lo que le dice, reconoció que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo directamente. ¿Qué quieres que yo haga? Wow, y mira, ahí inmediatamente se puso a la disposición del Señor Jesucristo y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
O sea, ya iba él, ¿verdad? Con una disposición, con un corazón dispuesto a trabajar para lo que el Señor lo había mandado. Ahora mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 4:34. ¿Qué dice San Juan 4:34? Perdón, 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor sabía perfectamente cuál era la obra que le había sido encomendada por el Padre. Entonces, por lo tanto, él, aún a pesar, ¿verdad?, de que tal vez no había comido, porque los discípulos le pudieron haber dicho, Señor, ya es tarde, ¿verdad? Comamos. Pero él estaba enfocado en terminar la obra que le había sido encomendada por el Padre. Entonces, hemos visto, ¿verdad? En primer lugar, considerar la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hemos considerado también muertos al pecado, considerarnos vivos para Dios, ¿verdad? Teniendo disponibilidad incondicional para el servicio a Él. Pero para ello también es necesario que nosotros podamos tener consagración. Y vamos a ver ahí unas dos citas bíblicas, ¿verdad? De esa consagración, que la encontramos en Éxodo 32:29 y posterior vamos a ver 2 de Timoteo 2:2. Entonces, para una consagración como la que hace Moisés en este momento, hace referencia, ¿verdad? En el momento en que la nación de Israel, Moisés estaba en la presencia del Señor, estaba en 40 días y 40 noches estando en comunión con el Padre, ¿verdad? Para que Él le diera allí las tablas de la ley, pero viene y ellos lo que hacen es hacer un becerro. Entonces, cuando hablamos de consagración, Moisés dice lo siguiente. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Ahora, ¿cuál es la manera? Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y cuando hablamos de consagración, es eliminar, es dejar a un lado todo aquello, hermano, que nos puede estorbar en nuestra vida para poder servir y consagrarnos en todo lo que Dios desea para su vida. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros para dar continuidad según lo que dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Este encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, cuando hay consagración, damos continuidad a la tarea que ha sido encomendada. Pero estas personas que van a dar continuidad a la consagración, a ese propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, en el caso de aquellos, ¿verdad?, que somos maestros, en el caso de aquellos que son llamados a llevar adelante el evangelismo, ¿verdad? Algo otras tareas que han sido encomendadas, ¿verdad? Dentro de la obra de Dios es que seamos, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, o sea, que sean idóneos para enseñar también a otros. De la misma manera, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace mención de que hay testimonio de todo lo que él ha venido realizando. Y esto es lo que él encarga a hombres fieles. Le está diciendo a Timoteo, a un hijo suyo en la fe, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es sumamente importante para la vida del cristiano, hermano. Bien, entonces allí pasamos a lo que es el versículo el versículo 12 de Romanos. Romanos 12, 6, 12. Romanos 6, 12.
Y aquí nos dice el versículo de Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuál es la palabra clave, verdad? Rehusar, rehusar, dice aquí este versículo, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el cuerpo, hermanos. Aunque no debemos vivir según esas inclinaciones a las cuales muchas veces se sienten a través de este cuerpo, ¿verdad? El pecado se vuelve, hermanos, como un dictador dentro de la vida del ser humano. Lo va conduciendo de tal manera a asumir en cualquier momento, ¿verdad? Todos esos malos deseos que el cuerpo apetece en esta vieja naturaleza y viciada. Entonces, por lo tanto, eso debe de ser, nosotros debemos de tener deseos legítimos, ¿verdad? Delante de Dios, para que éstas no se vuelvan dentro de nuestra vida como algo natural o normal. Debemos de desechar todo este tipo de situaciones. Por eso la palabra nos dice no reine, o sea, es una prohibición total que la palabra nos dice para que el pecado no esté en nuestro cuerpo, aun cuando nosotros sabemos de que este cuerpo es mortal, reconoce de que va a haber muerte en algún momento, pero debemos de desechar y no obedecer. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que nosotros podemos aprender de este versículo cuando hablamos de rehusar? Primero es no ser dominado, rehusar a no ser dominado por las concupiscencias carnales. Y cuando hablamos de concupiscencias carnales, hablamos de esos deseos, ¿verdad? Desordenados totalmente por lo material o por lo sexual, hermano, ¿verdad? Entonces, la escritura nos enseña a través a través de Mateo capítulo 5 en el versículo 29, ¿verdad? Vamos a sacar algunas aplicaciones de todo esto. Mateo capítulo 5, versículo 29, a rehusar a no ser dominado por la concupiscencia. Y el Señor Jesucristo, mire cómo lo plantea en esos principios y valores del nuevo reino que han de gobernar la vida de todos aquellos que deciden acercarse a Él. Dice, por tanto, es decir, como concluyendo, hablando acerca de lo que es el adulterio, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es decir, ¿verdad? Que el ser humano, por estar dentro de este mundo y tener este cuerpo que es de muerte, ¿verdad? Hay cosas en las cuales el ser humano no deja de ver, el ser humano no deja de oír. Por ejemplo, usted va en un microbús, ¿verdad? Usted va escuchando la pulum pulum y está escuchando esa música, hermano, que verdaderamente, ¿verdad? Usted no puede dejar de escucharla, hermano. Pero lo que el Señor está diciendo en esta ocasión, en cuanto a este tipo, es de tomar la determinación, ¿verdad? Inmediatamente de no llegar a afectar por medio de la vista y entrar a compenetrarse con el pecado de tal manera. Por lo tanto, o sea, no es literal, ¿verdad? El que usted se va a sacar el ojo, no. Es decir, usted lo puede cerrar perfectamente. Es decir, la palabra nos puede dar ese escudo que nosotros necesitamos para no ceder. Es lo que nos quiere decir el Señor hacia esa tentación. Entonces, eso es lo importante, no ser dominado por este tipo de situaciones. Ahora bien, para no ser dominado es necesario, ¿verdad? Poder tener el apoyo espiritual, el poder del Santo Espíritu.
usted y yo debemos de reconocer que en estas circunstancias, para no ceder a las concupiscencias, es necesario reconocer que tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos posiciones totalmente opuestas, ¿verdad? Usted sabe de que si va a andar en el Espíritu, ¿verdad? Él lo va a librar de este tipo de situación. Digo pues, andad, es decir, caminar al lado de el Espíritu Santo como nuestro apoyo para no satisfacer los deseos. Es decir, que usted sabe que somos carnales y en algún momento la tentación se puede presentar. ¿Qué debemos hacer? Recurrir a lo que la palabra de Dios nos enseña. Digo pues, andad en el Espíritu, siempre, ¿verdad? Al lado de nosotros, ¿verdad? Reconociendo lo que Él nos va a dar la salida oportuna para no llegar a satisfacer ese deseo que este cuerpecito puede tener. Eso es lo que dice la Escritura, no ser dominado por este tipo de concupiscencia. Y el último, ¿verdad? Que es Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Primera de Pedro 2, 11. Mire qué interesante, ¿verdad? Tanta aplicación, tanto principio que Dios nos permite. Amados, yo ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, es decir, que usted y yo no somos parte de este mundo, sino que el apóstol Pedro nos dice de la manera, amados, hermanos, hermanitos, ¿verdad? No se conformen porque ustedes están de pasada sobre este mundo, ¿verdad? Entonces no debemos de dar, o sea, nosotros debemos de, aún cuando nos toque enfrentarnos a situaciones como esta, no debemos ceder. ¿Por qué? Porque es más preferible, ¿verdad? O sea, abstenernos de todas estas cosas sabiendo lo que nosotros tenemos en la vida futura. Ese es el tema, el punto de lo que el apóstol Pedro quiere que usted y yo nos enteremos, ¿verdad? Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro sabe, ¿verdad? De la lucha que usted y yo podemos estar enfrentando. Pero nuevamente, la Escritura nos enseña que debemos nosotros alimentar la naturaleza espiritual. Y esta, la naturaleza carnal, irá menguando. Le iremos clavando, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces ahí es donde usted y yo clavamos y cedemos el lugar que Cristo para que Él reine nuestra vida y nos permita tener la oportunidad de salir victoriosos de este tipo de situaciones. Es decir, que la Biblia nos da las herramientas y lo que nosotros tenemos en la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, debemos rehusar, ¿verdad? Para decir no al pecado. Y para esto se vuelve necesario reconocer que debemos tener dominio propio. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:12? Y Segunda de Timoteo 1:7. Esos son los versículos que vamos a ver. Cuando hablamos de Primera de Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Versículo 12, el apóstol Pablo está haciendo referencia dice de la siguiente manera, ¿verdad? Que Primera de Timoteo 6:12, primero, hermano. Primera de Timoteo 6:12. No, Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas.
Ojo con estas palabras, ¿verdad? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, la opción, ¿verdad? A través de nuestro cuerpo la tiene usted. Pero la escritura, ¿verdad? Nos da la oportunidad a usted y a mí de que podamos reconocer que el Señor ha puesto un dominio propio al cristiano y ese dominio es a través del Espíritu Santo. Por eso dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para vencer todas estas cosas es necesario equiparnos y el Señor lo ha hecho, dándonos las herramientas que necesitamos para, ¿verdad?, enfrentar este tipo de situación, ¿verdad? En el caso de lo que dice Corintios, ¿verdad? Cuando dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ¿verdad? Entonces, allí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo eh, como una comparación de lo que debemos hacer ante este tipo de situaciones que se pueden dar como aparente pecado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, podemos mencionar un ejemplo, por ejemplo, aquellos que dicen, ¿verdad? La Biblia no menciona acerca de tomar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema es que usted va al súper y usted sabe de que agarra su botellita y pasa por allí, donde venden el licor, si a usted le da ese en su corazón, esa sensación, ¿verdad? De tomarla, pero al mismo tiempo usted siente que alguien lo está viendo, ¿es por qué? Porque eso es pecado. O sea, ahí le está diciendo automáticamente que no se deje dominar, porque esto lo está conduciendo al pecado. Es decir, porque aquellas cosas, cuando uno tiene libertad, ¿verdad? Ya estamos hablando en el buen sentido de glorificar a Dios, porque ¿qué puede suceder con todo esto? Que alguien que está recién en la fe lo puede observar y dice, si él lo hace, yo lo puedo seguir haciendo. Y no se trata de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Por eso debemos tener esa oportunidad de que nuestro cuerpo es para glorificar el nombre de Dios y no ceder a las tentaciones de las concupiscencias. Por lo tanto, y no ceder al pecado en ninguna manera. Usted tiene que tener dominio, ¿verdad?, sobre su vida a través de la guía del Espíritu Santo. La Biblia enseña a tener el dominio, ¿verdad?, sobre todas estas cosas que pueden afectarnos y que pueden deshonrar el nombre de Dios. Ahora bien, vamos al versículo 13. El versículo 13 nos dice de la siguiente manera, ni tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿verdad?, continúa en esta primera parte de este versículo dándonos o presentando el cuerpo como instrumento, ¿verdad? Hay dos tipos de instrumento, el instrumento que es para iniquidad y el instrumento que es el cuerpo para las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. La manera de vivir una vida victoriosa a Dios es entregar, ¿verdad? Y rendir nuestra naturaleza pecaminosa a Dios. Por lo tanto, se vuelve un acto totalmente decisivo
y voluntario para servir y para vivir para la obra de Dios y no para el pecado. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es presentarse, ¿verdad? Esa palabra, presentarse, dice el versículo 13. Entonces, presentarse como instrumentos escogidos de Dios para llevar a cabo, en primer lugar, los propósitos que Él ha establecido. Y dentro de esos propósitos está, ¿verdad? Lo que dice San Juan 15:16. San Juan 15:16. ¿Qué dice San Juan 15:16? Dice de la siguiente manera. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de presentarnos a Dios como sus instrumentos para tener un propósito de vida, ¿verdad? Para servir exclusivamente a nuestro Dios. Por eso dice, el Señor nos eligió y Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para darnos a conocer sus propósitos y para que este fruto de Dios pueda permanecer. Bueno, debemos, teniendo esto, ¿verdad? Como instrumentos escogidos de Dios, debemos de entrar en ese proceso también de sumisión. Y cuando hablamos de sumisión, es el reconocimiento o la aceptación voluntaria a la autoridad de Dios. Por eso dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Esa sumisión debe de ser a Dios porque Él es el que tiene control de todas las cosas que pasan sobre esta tierra. Por lo tanto, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de tener ese pensamiento, ¿verdad? De que vamos a actuar conforme a lo que Dios ha establecido y a someternos a la autoridad que viene totalmente de Dios y su palabra es de autoridad, es única, ¿verdad? Por lo tanto, se vuelve un respaldo para nuestra vida. Entonces, llegamos a lo que es la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es la injusticia o la gran maldad en el modo de que las personas pueden obrar. Esto refiriéndose en cuanto al servicio de la iniquidad. Por eso dice Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El apóstol Pablo hace este señalamiento, ¿verdad? A través de la escritura, hablando acerca del anticristo. Entonces, en estos tiempos, ¿verdad? A veces de tanta confusión, de tanta religión y todos estos tipos de cosas, nosotros, nuestra parámetro de conducta de vida es la escritura, hermano. Por eso es que nosotros debemos siempre ir a la palabra de Dios para no entrar dentro de ese engaño que el apóstol Pablo está señalando, ¿verdad? Porque a través de recibir el amor que nuestro Señor Jesucristo es lo que nos puede a nosotros salvar y de hecho es nuestra salvación, pero aquel que no le recibe, ¿verdad? Se pierde con mucha facilidad. Pero el versículo, vamos a ir un poco rápido, hermanos, porque ya nos pasamos ahí. Entonces vamos a presentarse para resistir la tentación, ¿verdad? Y cuando hablamos de resistencia a la tentación, es el impulso de hacer o de tomar algo que atrae a algo inconveniente, pero para resistir la tentación es necesario
poder equiparnos con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y estas herramientas las encontramos, por ejemplo, allá en Efesios capítulo 6, versículo 13, que es donde se nos da la armadura de Dios para resistir en el día malo. Ahí nos dice la escritura, por tanto, nuevamente el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿cuál es la herramienta para mantenernos ante las circunstancias adversas, ante los días malos que se puedan presentar? Es estar firmes, ¿verdad? Con la armadura de Dios. Esto usted y yo debemos de recordarlo siempre para tener presente y poder equiparnos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? A través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión, a través del estudio. Es todo lo que nos permite a nosotros tener esa oportunidad. Y llegamos a lo que es el versículo 14. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la libertad espiritual que usted y yo debemos tener se vuelve una característica primordial en la vida de todo cristiano. Y ahí es donde usted y yo debemos de considerar siempre para no estar dentro de esta esclavitud del pecado, porque la presencia del Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros la seguridad. Por eso dice 2 Corintios 3:17, porque 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mire la libertad que Dios nos ofrece, teniendo en nuestra vida el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hay gozo, ¿verdad? Podemos apreciar y tener la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Por lo tanto, es importante que usted y yo podamos, ¿verdad?, aplicar todas estas verdades a nuestra vida para tener la libertad que se ofrece a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con esto llegaríamos a este final de esta clase para dar continuidad en el próximo domingo. Si Dios nos lo permite, ¿verdad? Estaremos allí conectados nuevamente. Vamos a terminar allí orando. Espero, hermano, de que sea de bendición, ¿verdad? La clase, ¿verdad? Para saber ahí sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Si hay algo, hermanos, en los cuales pues podamos ayudarles. Estamos allí pendientes. Alguna petición de oración, todo esto, hermano, nos ayuda a nosotros a mantenernos en comunión los unos con los otros, sobrellevando, dice la Biblia, las cargas los unos de los otros, dice. Entonces, no sé, hermano, si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, solo activen el micrófono. Sí, gracias. Gracias. No, solamente que primero Dios, pues todas las cosas sean para bien al final de esta crisis, ¿verdad? Uh-huh. Y que nosotros regresemos más fuertes. Excelente. Y que Dios nos saque adelante, y hay que seguir memorizando. Ya empezamos aquí en la casa a memorizar versículos, porque al estar encerrado, si bien es cierto, estamos trabajando desde la casa, pero el hecho de estar encerrado sin poder salir, como que se pone uno un poco ansioso, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. Entonces es mejor empezar a memorizar, sí, ¿verdad? Y entonces así tiene la mente ocupada. Sí, excelente. Excelente, hermano. Excelente. Y muchas gracias por el mensaje. Y pues bueno, estamos adelante, y primero Dios, nos vamos a graduar dentro de
dentro de, quiero ver, ya, ya casi van a ir, quiero ver. No, Quiero el ver otro año. el otro año, en diciembre, algo así, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos, ahí está. Si Dios lo permite, hermano, ahí estaríamos, ¿verdad? Y primero Dios nos vamos para el seminario, hermanos. Sí, no, excelente. Esa es la motivación de seguir creciendo hasta que Cristo venga. Sí, porque a mí en el futuro, con mi familia, sí me gustaría, digamos, donde Dios nos lleve, ¿verdad? Ir Bueno. a establecer un estudio bíblico, después una iglesia, etcétera. Hey, excelente, Algo es la hermano. idea. Sí, hay que orar allí para que Dios Sí, vaya abriendo esa puerta desde ya. Excelente, hermano. Bueno, vamos a terminar allí orando, hermanos. Bueno, amado perfecto. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos diste en este día, Señor, pues de estudiar tu palabra, de conducirnos a través de ella, Señor, sumergiéndonos allí, Señor, con toda la tranquilidad, Padre bendito, motivando, enseñándonos, exhortándonos, llevándonos, confrontándonos también con tu misma palabra, Señor, a poder hacer totalmente diferente, Señor, sobre esta tierra por la cual tú nos has puesto, Señor. Te pedimos, Dios, que el inicio de esta semana, la preparación y todo lo que se hace, Señor, tú nos estés ayudando, Padre, en todas y cada una de las necesidades que se puedan presentar. Dejo la vida de mis hermanos en tus manos, dejo sus familias, dejo sus necesidades, para que tú las suplas, para que tú puedas llenarlas, Señor, conforme a las riquezas en gloria de tu Hijo amado. Y nos quedamos en tus preciosas manos, Señor, esperando pues ese culto, Señor, a las 10 de la mañana, para que juntos, Señor, pues podamos aprender. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Adiós.